El siguiente podcast tiene como finalidad brindar información y conocer a profundidad el perfil de candidatos a los diferentes puestos de elección popular y sus propuestas. Pretendemos con Libres para Elegir Elecciones Municipales 2024 contribuir con nuestro sistema democrático y promover un voto informado. Con Otto Guevara. Libres para Elegir, presentado desde Holiday Inn Aurora. Bienvenidos al podcast de Libres para Elegir, Elecciones Municipales 2024. Hoy tenemos de invitado a Sergio Araya, politólogo, consultor político, estratega político, con muchísimos años de experiencia. Bienvenido al programa, bienvenido al podcast. Gracias, Otto, por invitarme a tu programa, a tu espacio, y a todas las personas que lo van a seguir y que están sintonizados con tu proyecto. Es un honor para mí compartir con usted y con ellos. Elecciones 2024, estamos a la vuelta de la esquina, 3 meses y un resto para estas elecciones. ¿Qué tan importantes son estas elecciones a medio periodo, de alguna forma, a medio periodo en relación con el voto, con el periodo presidencial? Son muy importantes y están en el espíritu de visibilizar la relevancia de la descentralización, los gobiernos locales y el mayor involucramiento ciudadano en los procesos de toma de decisiones. Ese fue el espíritu con el que se separaron las elecciones municipales de las nacionales y que permitieron que a partir de 2016 se elijan completamente por separado, como bien decías, a la mitad del periodo constitucional de las autoridades nacionales. ¿Por qué es importante? Porque, como lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones en su publicidad para estas elecciones, es la capacidad que tiene la ciudadanía de incidir en su pedacito de tierra, en donde está afincado, en donde tiene sus intereses, inclusive quizá más importantes, su residencia, donde tal vez sus chicas y sus chicos estudian, donde además pueda que tenga algunas actividades productivas. Y aunque a la gente le resulte difícil entenderlo, mucho de lo que tiene que ver con la familia, con sus negocios, con sus actividades, pasa necesariamente por decisiones municipales. Por eso es muy importante que la municipalidad, que para mi gusto ha sido siempre la hermanita pobre de la administración pública, en un sistema como el nuestro, que ha sido históricamente centralista, comience a tener esa fuerza, se empodere. A propósito del empoderamiento, bueno, hablemos del empoderamiento institucional de los gobiernos locales. Y eso solamente se va a lograr conforme la ciudadanía vaya tomando conciencia de la importancia que tienen los gobiernos locales en su vida y se manifiesten, ya sea postulándose a los diferentes cargos, pero sobre todo acudiendo a las urnas a emitir su voto. ¿Por qué crees que ha habido un nivel tan alto de abstencionismo en las elecciones municipales desde que éstas se separaron de las elecciones nacionales? Por varias razones. Primero, por esa cultura centralista, porque además este es un régimen presidencialista por excelencia, donde la ciudadanía tiene la idea equivocada, pero la idea posicionada en su imagen, en su mente, de que el presidente, o sea, el titular del Poder Ejecutivo, es como un hacedor de soluciones y es el máximo responsable de todo lo que pasa, desde la política que tiene que ver en cómo relacionarse con el mundo exterior, hasta quién me va a resolver el problema de la alcantarilla que está pasando frente a mi casa, cosa que no es así. Entonces, además, tengo que reconocer, el régimen municipal, por diferentes causas, algunas estructurales, algunas de gestión, ha sido siempre el ente de la administración pública más débil, más vulnerable, y que generalmente ha cumplido un mínimo de responsabilidades de forma deficiente, porque eso hay que aceptarlo. Entonces, si tenemos por un lado una visión centralista instalada en el imaginario social, una clara predilección de la figura del presidente o presidenta de la República como el principal actor político, casi que el exclusivo actor político, y además un régimen municipal débil que se traduce en servicios deficientes,
todo eso evidentemente se ha confabulado para que el electorado todavía no tome conciencia de lo que decía hace un momento y no acuda a las urnas. Sí, estás hablando de una gestión deficiente de los pocos servicios que la gente ve que la municipalidad se hace. Uno escucha, pucha, es que esta municipalidad no sirve ni siquiera para recoger la basura. Y muchas veces la gente dice, no, es que la municipalidad solo es limpiar calles, un poquito de alumbrado público, jorobar a la gente con la patente. Y para de contar, o sea, algunas son así delimitadas las funciones. Y nuevamente uno ve la Constitución, que supuestamente ya en algún momento hubo una decisión de los constituyentes derivados, que son los diputados, al reformar la Constitución, es decir, vamos a profundizar la autonomía de las municipalidades, trasladándole recursos de competencias que todavía no se ha concretado, pero tampoco vemos de parte de los gobiernos locales una exigencia o digamos, un golpear la mesa para decir, bueno, déjeme, yo puedo asumir más funciones. Claro, ese es todo un tema, porque es bastante multicausal y es estructural. Y voy a decir algo, cuando nos independizamos en 1821, fueron los ayuntamientos, que era lo que existía en ese momento, Ajá, los grandes protagonistas. Aquí, digamos, ha sido un motivo de ejemplo a nivel mundial, cómo en cuestión de un mes se organizaron y constituyeron o configuraron la primera constitución, el famoso Pacto de Concordia. Así es. ¿Y quiénes fueron los que acudieron a ese esfuerzo en Cartago? Los que llamábamos legados. ¿Pero de dónde salían esos legados? De los ayuntamientos, que ya estaban instalados en lo que en ese momento era el territorio conocido de la provincia de Costa Rica, luego ya independiente la República de Costa Rica. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que los ayuntamientos tenían un papel protagónico en la conducción de los destinos del país. Indirectamente podríamos decir que fueron artífices del origen de la independencia de nuestro país, nada menos, y del diseño del sistema republicano que todavía hoy nos enorgullece. Pero con el devenir del tiempo y esa reorientación hacia el centralismo, y un tema importante en el 49, en la Constitución del 49, la creación de este concepto de descentralización funcional, con ese único artículo que hace alusión a las instituciones descentralizadas. A todas las instituciones autónomas. Literalmente le restó mayores capacidades de maniobra, le quitó fuerza, músculo al régimen municipal. No es gratuito que el primer código municipal formal data de 1970 y luego se le hace ya uno actualizado en 1998, que es el que permite, por ejemplo, la elección, la conversión de la figura del administrador de la corporación de ejecutivo municipal, que era escogido por los regidores de los consejos, a alcalde municipal ya electo popularmente. Pero ha sido un proceso complicado porque hay un artículo en el código que dice que el gobierno local es el que maneja los intereses de la ciudadanía de ese microterritorio, sin querer decir que vamos a hacer repúblicas independientes en los 84 cantones del país. Es en realidad un microgobierno y tiene que diseñar políticas públicas de carácter integral, pero como bien plantea Soto, la gente lo único que ve es ciertos servicios y que además, como decía, los hace muchas veces lamentablemente de manera deficiente. Pero las municipalidades deberían de diseñar políticas y ya tienen herramientas para ello, ya sea por sí mismas o ya sea mediante alianzas con otras municipalidades o articulándose con el resto de la institucionalidad pública o creando alianzas público-privadas con estos famosos temas de las empresas mixtas, pueden desarrollar política pública local en generación de riqueza, en, digamos, generación de empleo, en construcción, digamos, en infraestructura, inclusive en recreación, en política social, porque además las y los diputados también les han ido asignando, más allá de la reforma al 170 que mencionabas, con la ley marco de transferencias y que eso todavía está en proceso de desarrollo, le han ido transfiriendo competencias, lamentablemente muchas veces sin recursos, eso sí, que hoy por hoy las municipalidades por ley están obligadas a hacer, pero que no tienen cómo hacer. Pongo un tema que a la gente no le gusta mucho, pero que es un tema urgente, que es el tema de la atención de todas estas lamentables situaciones de habitantes en situación de calle. Bueno, el diputado de la ANESCU en el cuatrienio anterior hizo una modificación al artículo 4 y al artículo 71 del Código Municipal para obligar a las municipalidades a diseñar estrategias y marcos de acción para atender a estas poblaciones en situación de calle. No solamente
por la dignidad que estas personas comportan, que hay que tratar de auxiliarlas, de rehabilitarlas, de reintegrarlas a la sociedad, sino también como un tema de contención de la problemática social y ahora de seguridad que implica tener lamentablemente tanto habitante de calle pululando por nuestras aceras y puntos públicos. Entonces, para poner un ejemplo, o sea, es decir, las municipalidades tienen una gama importante de funciones, de competencias, de posibilidades que pueden llevar a cabo y que teóricamente, si se articulan además dentro de lo que es la gobernanza municipal con los entes que están en la subunidad cantonal, que son los distritos administrativos, como son los síndicos y los consejos de distrito, podrían perfectamente hacer más eficiente, más eficaz, más transparente el manejo de ciertas políticas, especialmente en lo social, que muchas veces manejado desde el centro es cuestionado por su falta de transparencia o por su inoperancia o lamentablemente a veces por la corrupción con la que se manejan dichas políticas. Nosotros nos ufanamos de ser la Suiza centroamericana y parte de lo que caracteriza al régimen suizo es ese diseño institucional sustentado en gobiernos locales muy fuertes, a tal punto que casi que le preguntas a un suizo quién es el presidente y no tiene la menor idea, o qué diablos hace, digamos, el Parlamento Nacional, el presidente no tiene la menor idea porque mucho se gestiona a nivel de los municipios, claro. Y luego sí tienen una democracia bastante directa porque recurren mucho al referéndum para tomar decisiones de política pública. Así es. Acá nosotros estamos muy lejos de estar allá. Estaba leyendo también cómo en Suecia servicios que normalmente ha tenido por muchísimo tiempo el Estado, como es los servicios educativos, empezaron a modificar el modelo y las municipalidades se empezaron a involucrar en la gestión de los servicios educativos. Es pensando en un San Luis Gonzaga potenciado, o sea, el San Luis Gonzaga es este colegio en Cartago que tiene, digamos, donde la municipalidad tiene un rol un poco protagónico. Bueno, la idea es que los gobiernos locales puedan eventualmente llegar y decir, bueno, aquí tenemos un terreno, vamos a ver de qué forma hacemos una alianza estratégica con el sector privado para que construya, nosotros gestionamos, hablamos con el MEP y hacemos un colegio tal vez semipúblico allá para resolver un tema de necesidades de formación de nuestros ciudadanos, de nuestros muchachos. Pero sí se requiere de una municipalidad o de una dirigencia que entienda que pueda asumir más competencias y que esté dispuesta a tener estas relaciones, estas capacidades de negociación, de articulación con otros actores, incluida la otra institucionalidad, todas las instituciones autónomas y el gobierno central, para ver cómo le logra convencer de hacer política pública conjunta donde la municipalidad, el gobierno local vaya a jugar un rol más protagónico. Y has dicho algo clave, dirigencias, liderazgos, actores porque al final las instituciones son cascarones jurídicos vacíos si no están integrados por la gente que los lleva adelante, que los operativiza. Gestión, y para eso requerís un liderazgo con ciertas características. Algo que tal vez he rescatado de todo este proceso para decir que algo ha incidido positivamente de todos estos cambios que hemos venido hablando, como la separación de las elecciones locales de las nacionales, es que cada vez va uno observando que ciertas figuras que otrora solamente aspiraban a cargos de elección nacional están comenzando, o ya de hecho algunos están ejerciendo cargos en el ámbito local, y eso es valioso. ¿Por qué? Porque ya tienen eso que decía, la visión, la expertise, ¿por qué no hasta las relaciones para poder llevar adelante estrategias donde se puedan conectar con actores estratégicos que en esto, tú que has estado en esto tanto tiempo, sabes, un factor fundamental, más que inclusive la calidad de las propuestas, es la confianza que pueda transmitir el portador de esas propuestas, ¿verdad? Entonces, digamos, si vas a ir a pedir apoyo, digamos, al ámbito de lo privado, ya sea a nivel nacional o más allá de nuestras fronteras, la reputación de quien va juega un rol importante, claro. Y no se puede soslayar. No es lo mismo que vaya alguien que ya tiene un cierto recorrido y que la gente de alguna forma le reconoce una cierta capacidad en la gestión política de lo que le haya correspondido gerenciar o conducir, a alguien que sea un perfecto desconocido, o bien a gente de muy buena voluntad, que tiene toda la disposición del mundo, pero que la expertise se circunscribe tal vez a un ámbito eminentemente de lo comunal, sin menospreciar jamás esa arista, pero que sí tiene que verse complementada con esas otras condiciones de un verdadero liderazgo que esté en condiciones realmente de empujar, que el gobierno local se transforme en ese facilitador de ese desarrollo integral que la propia legislación pertinente alude. Me parece entonces muy importante, ese es un elemento que pienso yo, los partidos políticos en general
han dejado, con sus excepciones, digamos, es una tarea pendiente que muchas veces se han descuidado los talentos que hay que preparar para esas instancias. Entonces tenemos a veces liderazgos realmente muy débiles que aspiran a estos cargos y que de alguna forma se aprovechan del sistema electoral vigente para lo municipal, que con todo el respeto lo digo, premia en muchas ocasiones, no digo que en todos los casos, pero en muchas ocasiones la mediocridad, la ley del mínimo esfuerzo. Y entonces parte, que esa es otra causa que no dije, del abstencionismo, a veces puede ser también inclusive un poco deliberadamente promovido, porque por la forma en que se elige, ahora lo podemos hablar, especialmente la figura de la alcaldía, que es la figura más mediática, a la que a la gente más, digamos, atención está comenzando a poner en los últimos tiempos, no es como es en la elección presidencial, ¿verdad? Sino que con un mínimo de votos, pero lo suficientemente elevado como para superar al resto de los competidores, alcanza para poder, imagínense, asumir la función más importante, que es la administración general de una corporación municipal de cualquier cantón de nuestro país. Cuando mencionas esto, que me parece que es un elemento que no es menor, es muy relevante para entender qué está pasando a nivel de gobiernos locales. Y es que eso lo tenemos que sumar, se lo tenemos que sumar al tema de que la Sala Constitucional eliminó una barrera legal de entrada para la constitución de partidos, que eran las asambleas distritales. Entonces hoy es relativamente sencillo inscribir un partido a nivel cantonal. Claro. Entonces estamos a la vuelta de la esquina de tener tantos partidos cantonales como personas aspiren a ser alcaldes, sí, o regidores. Utilizo el partido, me busco una figura más o menos popular y yo me postulo candidato a regidor en el primer lugar, sabiendo que a veces con 700 votos, con 1000 votos, con no sé, dependiendo del cantón, con 2000, 3000 votos puedo salir elegido de regidor. Y luego a esto le metes a algunos municipios que pagan dietas muy altas a los regidores y tenés unos salarios, en algunos casos totalmente exorbitantes para algunos alcaldes. Entonces ya estás creando las condiciones para desenraizar a los partidos, para que proliferen partidos cantonales y aspirantes a alcaldes o regidores, pero motivados más por la dieta, por las remuneraciones, que con esta visión tal vez más integral de lo que se requiere hacer en el gobierno local. Y amparado en que justamente como el abstencionismo ha sido tan alto, la demanda no es exigente. Entonces, yo parto de que esto se cambia cuando el ciudadano, la ciudadana toma conciencia y exige. Pero obviamente nadie o muy pocos son los que exigen y la mayoría o del todo no participa o simplemente lo ve con, digamos, con apatía. O los que participan ya están tan entrelazados porque son esos grupitos, ese voto leal, fiel o cercano a los intereses de alguno de estos líderes que mencionabas, que evidentemente no va a cuestionar nada ni va a objetar nada y simplemente va a respaldar a aquel que en su momento le ha pedido que lo haga. Entonces, esa falta de una demanda ciudadana por una mejor oferta electoral, que también lo estamos viendo en el ámbito nacional, pero estamos circunscritos a lo local, repercute en que los mismos partidos no se preocupen por preparar sus mejores cuerpos, sus mejores talentos para ese tipo de elección, y genera este otro tema, el de los partidos cantonales, que sí, concuerdo, el sistema ha permitido la proliferación de tanta fuerza política que en realidad, como inclusive ya lo señaló una señora diputada del actual cuatrienio, son lo que en ciencia política siempre hemos conocido como partidos taxi, partidos franquicia. Además, ya a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen ustedes los abogados. Sí. La categoría de análisis ahora ya se aplica en la jerga común de los propios actores políticos y la ven completamente con absoluta naturalidad. En lo local tenemos cualquier cantidad de esos fenómenos. Tenemos ese estilo de partidos taxi o tenemos las famosas franquicias de partidos que le prestan su marca, su membrete a uno de esos líderes locales, entre comillas líder, que sabe que con un pequeño grupo de personas puede perfectamente sacar el objetivo que persigue. Esto al final, yo no soy, yo soy amante de que toda la gente se involucre,
de que libremente escojan participar. Enhorabuena. A mí no me preocupa si hay, como se proyecta en este momento, quizá unos 90, 100 partidos en los 84 cantones, ¿verdad? Porque eso hay que entenderlo. Son 84 elecciones separadas. Cada elección hay que verla en sus propias particularidades. Pero sumándolos todos, digamos que el tribunal proyecta unos 90, 100 de los 160 y pico de partidos que hay. En algunos cantones habrá, qué sé yo, 6 partidos, en otros habrá 30 y pico partidos. Exactamente, eso va a depender de la realidad y la dinámica electoral y sociopolítica de cada uno de esos cantones. A mí esa parte no me preocupa, es decir, entre más partidos hubiera, extraordinario. El problema es la calidad de esos partidos. O sea, si yo tuviera como, digamos, 6, 7 u 8 opciones serias, bien formadas, con visión, con plataforma programática, con esos liderazgos, con esa visión que hablábamos, independientemente del enfoque que le quieran dar, de acuerdo a su, si es que la tuvieran, visión doctrinaria, eso estaría estupendo. Es más, quisiera ver debates con esos aspirantes a las alcaldías, por ejemplo, de la ciudad de San José, que es nuestra capital, visualizando el modelo de ciudad capital que se requiere para la Costa Rica, que ya está, ya ni siquiera es la Costa Rica del siglo XXI, es que ya estamos en la tercera década del siglo XXI. Yo digo, la Costa Rica que está comenzando a construir el tricentenario en este momento, proyectado al año 2121. Ok, qué bonito sería ver esos debates. Entonces no me importaría si son 6, 7 u 8. El problema es que son 6, 7 u 8 de puras cosas, de cascarones vacíos, de liderazgos individuales, con unos intereses más de corte corporativista que verdaderamente político-programáticos, donde lo que impera es el interés específico de los que están ahí disputándose el poco caudal electoral que logran movilizar. Y que, repito, sin que tenga pruebas para decirlo, pero uno podría intuir que especialmente aquellos que por muchísimo tiempo ejercieron el cargo, hasta les era funcional por el sistema electoral que existe, esa baja participación. Y eso es sumado al tema de la dispersión, porque si vos dividís, dice el refrán, divide y vencerás, entonces tenés a una oposición muy dispersa en muchos partidos, tenés un voto leal que te ha sostenido durante X cantidad de años en el ejercicio del poder a nivel local, y con una baja participación está la mesa servida para las reelecciones o mantenerse en el poder. Hablando, Sergio, sobre el tema de las elecciones, mencionaste que aquí que saque un voto más que otro de que queda de alcalde, o sea, no hay segunda ronda. Así es. Que es como sucede en la elección nacional, que se requiere un 40% mínimo y para ganar en primera ronda. Aquí el que saque un voto más que otro es el que queda de alcalde. Sí. A nivel de regidores, ¿cómo funciona la cosa? Ok, bueno, lo de los alcaldes, ya lo dijiste, es mayoría relativa, el que tenga un voto de más, y no hay mínimo de participación. Yo digo, si se llegaron a votar, voy a caricaturizar, si llegaron a votar 10 personas y de esas 10 personas yo logré 4 y los otros 6 se dispersaron en 7 u 8, bueno, en 6 opciones más, yo con esos 4 gatos, con el respeto a los gatos, soy electo alcalde. En el caso de los regidores pasa algo, digamos, similar en cuanto a que, bueno, el sistema que se usa es el mismo que se usa para elegir diputados. Recordemos que son órganos de representación colegiado y se usa el sistema de representación proporcional, que básicamente en el caso nuestro, así muy simple, es la escogencia mediante un número mágico que es el llamado cociente, que básicamente es un número que sale de dividir los votos válidamente emitidos, ojo, ¿verdad? Eso es muy importante. Votos en blanco y votos nulos no juegan, y por supuesto los que no van a votar menos. Votos válidamente emitidos, es decir, donde hay una clara intención del elector de apoyar a A, B o C. La totalidad de esos votos entre el número de cargos a elegir, y eso da ese número mágico que llamo cociente. Cada vez que un partido consiga ese número, eso equivale a una curul. Si es, digamos, pero en el caso municipal, otra vez, son 84 municipalidades, son 84 realidades distintas. Solo hay como 2 o 3 consejos municipales que tienen 11 regidores. Los regidores se definen en función de la población y eso el Instituto Nacional de Estadística y Censo periódicamente lo está renovando, así que tampoco son curules fijas, pero en la mayoría de los casos, porque el código sí establece unos ciertos rangos, la mayoría de los casos básicamente son consejos municipales de 5 regidores. Entonces imagínese usted que si llegan a votar, otra vez en mi ejemplo, solo 10 personas, son 5 puestos a elegir, 10 entre 5 da 2. O sea, cada vez que un partido logró 2 votitos, equivale a un regidor. Si cumplida, digamos, la asignación de curules entre los partidos que lograron al menos 2 votos, aún quedan curules por designar, nos vamos a lo que se llama el residuo mayor, es decir, el que
quede con un sobrante mayor, se le adjudica la o las curules que aún falten de ser designadas. Pero para participar en esa segunda, digamos, oportunidad de designación, esos partidos tienen que haber alcanzado al menos como residuo mayor, o al menos haber logrado como votación la mitad de aquel número mágico, de aquel cociente, que en este caso, en mi ejemplo, sería 1. Así es. Entonces, claro, esto que ha permitido que, y es la realidad, que muchos de estos consejos hoy están integrados, igual que pasa en la Asamblea Legislativa, por muchísimas fuerzas, y entonces el alcalde o alcaldesa le cuesta o le toca desarrollar toda una labor de negociación política para crear las condiciones de la gobernanza que necesita para poder llevar adelante su programa, porque tenemos que entender que el sistema está diseñado, reflejado en función del modelo nacional, donde las y los regidores son como una suerte de diputados y diputadas, y el alcalde es como la suerte del presidente. Entonces, las y los regidores le aprueban el presupuesto, las y los regidores le aprueban, digamos, todo lo que son las políticas públicas que debe de impulsar el alcalde. El alcalde es como un administrador. Pero si los regidores, por ejemplo, le rechazan el presupuesto, entonces ahí entra toda una diatriba de qué hacer. Normalmente se quedan con el presupuesto del año inmediatamente anterior. En el caso de lo municipal, y eso es un tema que podríamos discutir en otro momento, además pasa por un refrendo ese presupuesto de la Contraloría General de la República. Hay toda una polémica sobre si eso no violenta la correcta autonomía municipal, porque finalmente el órgano contralor, que es un órgano fiscalizador de cuentas, de alguna forma uno podría inferir que está tomando partido de previo al decirle a una municipalidad ese presupuesto no se lo vamos a aprobar. Debería de ser, pienso yo, cuando venga la liquidación, ahí sí, pues si encontró irregularidades, hacerle ver las observaciones del caso y las correcciones que tenga la municipalidad que hacer. Pero bueno, la realidad es que a pesar de eso, son las y los regidores las que, por ejemplo, tienen que aprobar el presupuesto o improbarlo, tienen que aprobar el plan regulador, que es un instrumento muy importante porque es el que define la planificación no solamente del territorio a nivel urbano, urbanístico, sino también de cómo se va a segmentar los diferentes microterritorios que hay en un cantón para definir qué hacer en ese territorio. Entonces, cuáles áreas son propensas para la actividad económica, para la actividad industrial, para la actividad comercial, para la actividad residencial, inclusive para la actividad de servicios, pensando en turismo, por ejemplo, para protección de ambiente, para explotación de recurso hídrico, en fin, para muchísimas cosas. Eso es resorte de las y de los regidores. Entonces, también las y los regidores ejercen un rol importante que muchas veces en este proceso de visibilización de lo local ha pasado desapercibido, porque también un poco ese resabio, ¿verdad?, ese esquema presidencialista, todas y todos nos centramos mucho en la figura de quién va a resultar electo alcalde o alcaldesa y obviamos esa otra parte, como suele suceder en las elecciones nacionales, que nos concentramos mucho en quién va a resultar titular de casa presidencial y obviamos un poco quiénes lo van a tener que estar interactuando con él desde Cuesta de Moras. Ya para terminar, Sergio Araya, consultor político, bueno, muchas gracias por tu participación acá en el podcast. Un mensaje final para los ciudadanos, que estamos a 3 meses y medio de participar en un proceso electoral para elegir a nuestras autoridades locales. Bueno, invitar a que participen, a que se sumen, pero no a participar por participar. Evidentemente el voto es lo más importante, pero idealmente, ojalá ese voto sea lo más informado posible, pero lo más informado no solamente escuchando las propuestas de las y de los aspirantes a las alcaldías, a las regidurías, sino también entendiendo un poquito más qué es esto de la municipalidad, para qué sirve, para qué podría servir, y con base a eso, ser más activos y exigirle a esos aspirantes que van a ir a tocar la puerta, qué están ofreciendo para, por un lado, responder a lo que es la municipalidad y por otro, para garantizar que lo que vayan a ofrecer realmente lo van a poder llevar adelante. Con Otto Guevara.
Libres para elegir, presentado desde Holiday Inn Aurora,